Hola amigos, bienvenidos a este video. En esta ocasión trataremos de dar solución a un error que se nos presenta con la aplicación SolidWorks Electrical. Podemos darnos cuenta de que cuando abrimos la aplicación trata de conectarse a la base de datos. En este caso está en español, pero en inglés debe de aparecerles un mensaje parecido. Esperaremos a que nos arroje el error. En mi caso tarda un poquito. Ahora que nos arroja el error, podemos darnos cuenta de que no se puede conectar a la base de datos y parece que es algo relacionado con SQL Express, y podemos darnos cuenta también de que no nos permite utilizar muchas de las funciones o la mayoría de ellas que se encuentran dentro del software, así que lo cerramos. Y sin importar si estamos en Windows 10, en Windows 11, vamos a hacer lo siguiente: escribimos la palabra servicios o services si estamos en inglés y abrimos. Una vez que se nos abre la ventana, recorremos la pantalla hasta abajo, hasta la letra S. Y vamos a encontrar un servicio llamado SQL Server que tiene el mismo nombre que el problema que nos arrojaba. Simplemente damos clic derecho, seleccionamos iniciar, y una vez que este inicia, cerramos la pantalla de servicios y arrancamos nuestro software. Podemos darnos cuenta de que ahora no tarda tanto, de hecho se conectó ya, y podemos iniciar y comenzar a trabajar con nuestro software. Podemos ver que las funciones también están disponibles, las que necesitamos, así que esta es la solución al problema que nos estaba arrojando el sistema.